Quiero contarles a ustedes y a todos nuestros televidentes que como universidad tuvimos una destacada participación en la Feria Internacional del Libro 2022. Desde Autores USTA, quisimos hacerles un recuento de los momentos más significativos en la edición número 34 de la FILBO 2022. Con más de 1.600 actividades llenas de magia, cultura y diversidad en torno a más de 500 libros de autores nacionales e internacionales invitados a la feria. La Santo Tomás, desde su sello editorial Ediciones USTA, presentó diferentes colecciones enfocadas en comunicación, sociología, memoria, diseño y moda. Uno de los libros más vendidos de Ediciones USTA es Nostalgias y Aspiraciones del autor Edward Salazar Celis, que habla acerca de cómo la moda está relacionada con nuestro pasado más cercano y se sitúa en la Bogotá de los años 50 y 60, una ciudad gris, elegante, nostálgica, donde sus habitantes, por medio de la forma de vestir, imprimen sus aspiraciones de clase. Porque nos habla de la nostalgia de ese pasado elegante de la ciudad, pero también la aspiración a la modernidad, a la mejor situación económica, y en esa doble vía se mueve ese ciudadano y esa ciudadana de este periodo histórico. No fue fácil y justamente esa contradicción se sintió en el vestir, en ese vestir a medio camino entre dejar el negro y adaptar las camisas de seda abiertas, etcétera, y entre entender, digamos, cómo negociar con esa tradición, por ejemplo, católica que se lleva sobre el cuerpo y cómo negociar, por ejemplo, con los valores de género. Los 70s también es el momento del auge de la juventud, la ampliación de los movimientos de las mujeres, del consumo de drogas recreativas, la entrada más fuerte de las culturas juveniles del rock. Entonces se vive en esa contradicción. Yo termino en los 70s justamente donde hay un tránsito hacia un futuro que va a ser más abierto. Pero el libro todavía no lo cuenta, porque el libro solo es huella de esa transición. Bogotá, la ciudad de nadie, el lugar de todos. La ciudad de las oportunidades, de las luchas sociales, de la reivindicación y la memoria. Nuevo Chile, la historia de un barrio que a través de la narrativa y de la sistematización de experiencias de sus propios habitantes promueve la construcción del tejido social. Edwin Ruiz, uno de sus autores, nos cuenta acerca del proyecto. La memoria colectiva del barrio Nuevo Chile también es un referente de la memoria colectiva nacional, ¿sí? Hechos como el asesinato de líderes sociales de la UP en los años 80, hechos como el asesinato de estos primeros liberales, ¿no?, que ejercían cargos públicos, por ejemplo, nos encontramos con que una de las habitantes había sido la esposa de un concejal de Cononzo, Tolima, ¿sí? Nos encontramos también que luego otro de los habitantes era familiar de las personas que habían resultado involucradas en el atentado del Nogal, ¿no? Entonces digamos que el barrio empieza a contar no solamente la historia del barrio, sino la historia también del país, en lo que ha sido el fenómeno de la violencia, en lo que ha sido el fenómeno de la reconciliación, y algo que digamos que también surge de esta experiencia y posteriores otras investigaciones que han salido en la facultad es la construcción de paz, ¿no? La construcción de paz territorial, donde comprendemos que el territorio no solamente en las periferias del país, sino que el territorio está aquí mismo, en nuestros cuerpos, en nuestras vivencias, en nuestros barrios, y creo que poder contar estas experiencias es la posibilidad también de construir paz, y construir paz desde nuestras propias vivencias, desde nuestros propios entornos, y desde poder también generar memoria, ¿no?, que ayude a la construcción de una verdad mucho más, si se quiere, diversa, colectiva y participativa, y no simplemente memorias hegemónicas que han tratado de una manera específica el conflicto en el país. El libro Concepciones del Profesorado busca encontrar la apuesta humanista de las distintas universidades públicas y privadas de Colombia, especialmente aquellas ubicadas en territorios afectados por la violencia. Es un libro resultado de investigación de un grupo de docentes del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, donde nos acercamos a la realidad nacional, especialmente a los sectores más afectados por el conflicto armado, y quisimos explorar allí cómo son las propuestas de enseñanza de las humanidades, cuáles son los nortes que hay, y sobre todo desde las concepciones del profesorado. ¿Por qué? Porque las concepciones son los que anteceden a las prácticas pedagógicas.
los profesores no vamos a un salón a dar una clase desde el aire, sino que nuestras clases obedecen a una cantidad de concepciones de ser humano, de los fines de la educación, del porqué de la ciencia, en fin, o sea, estamos atravesados por una cantidad de concepciones que, insisto, permean nuestras prácticas y en este caso las prácticas de enseñanza de las humanidades, específicamente en la educación superior colombiana en un contexto de conflicto armado. Yo creo que la experiencia académica lo lleva a uno a interrogarse qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? Y dado toda la problemática del país de corrupción, de violencia, de falta de respeto por la vida, por la dignidad humana, como ese ignorar al otro, ¿no? Invisibilizar al otro, entonces nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con las humanidades, ¿no? ¿Qué concepción tenemos de humanidades los docentes que enseñamos humanidades y qué concepción tienen los estudiantes al aprenderlas? Los docentes con los que yo me entrevisté y con los que se entrevistaron mis compañeros conciben las humanidades como un terreno fértil para que la dimensión del ser humano, las multidimensiones del ser humano, no sean solo dar razón de cosas, dar razón de conceptos, sino dar razón de la vida. Porque cuando se tiene los conceptos claros, no es suficiente a la hora de ir a hacerlos en la cotidianidad, a la hora de ir a vivir, de ir a generar sociedad. Para cerrar, tenemos el libro Géneros Periodísticos de hoy, escrito por su autora Nidia Calegari. Una narrativa fascinante que detalla cada uno de los géneros disponibles en los medios de comunicación hoy. Además, deja un claro mensaje para todos los estudiantes de comunicación y periodismo. ¿Cuáles géneros, por ejemplo, se pueden hacer en prensa? ¿Cuáles géneros son los de radio? ¿Cuáles sirven para la web? ¿Y cuáles son las distintas narrativas? ¿Cuándo imagen? ¿Cuándo no imagen? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Cómo se manejan las breves? Entonces yo te digo, aquí es como comprar un curso de periodismo intensivo, pero para que ustedes se olviden de que los periodistas ahora son los toderos que tienen que entrar hasta servir el tinto. Es empodérense, muchachos, ustedes han estudiado mucho, y empodérense y díganle a los grandes conglomerados, un momentico, yo le voy a enseñar a usted a hacer periodismo. ¿Ok? Y hasta aquí nuestro especial de la Filbo 2022. La Santo Tomás se sigue posicionando como una de las universidades con mayor proyección investigativa a nivel estudiantil y docente. Nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo con los libros más destacados de Ediciones Usta.